Hola oyentes de Radio Sefarad, no podía faltar a esta cita Pascal Roa desde Jerusalén para traernos la última hora de las noticias de lo que sucede en esta guerra. Espadas de Hierro es el nombre que se plasmó para esto, aunque evidentemente esta guerra tiene otros muchos nombres por las que pueda ser recordada, especialmente por el dolor de la cantidad de secuestrados veremos también si se cumplen los planes de Israel de acabar con Hamás, y si no es con todo Hamás, con su infraestructura, que eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, sí, pues hoy el día 59 desde la masacre del 7 de octubre. Sí, efectivamente los nombres se pueden declinar de varias formas. Por supuesto, la espada de hierro es la oficial, pero aquí se habla mucho, por ejemplo, de Sábado Negro, para empezar, como refiriéndose al 7 de octubre, que fue un sábado, un Shabbat Shujá, y, y otros calificativos así que se refieren a ese día en concreto. Y la guerra, pues sí, hoy es el día 59, ya hemos tenido muchas evoluciones. ¿Te acuerdas que el viernes apenas habían reanudado las hostilidades y ya hemos pasado todo el fin de semana observando un poco cómo pues iba la cosa en el terreno por parte de Tzahal sobre todo, y pues aquí estamos para contarlo. Bueno, esta vez sí que entonces teníamos poco asunto militar que contar y nos centramos también en ver otras cuestiones diplomáticas, etcétera. Ahora sí que en el plano militar también han habido avances en el terreno, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, hoy ya se hablaba a la mañana de que Tzal estaba haciendo operativos en el sur de la franja, y ahora entendemos esos papelitos que soltaban con los mapas de la Franja de Gaza dividida en muchas zonas para avisar justamente a los residentes que despejaran esas zonas que con la numeración iban a ser bombardeadas intensamente, ¿no? Sí, sí, esa nomenclatura, ¿no? Como la podemos llamar, estos mapas que se distribuyen también por teléfono, por SMS, por WhatsApp. Hay que saber que la gente en Gaza está muy comunicada, es decir, hablamos siempre de una franja como muy aislada del mundo, pero al revés, está como muy comunicada, muy en contacto con el mundo exterior. Y nada más ver, por ejemplo, las liberaciones de los rehenes a lo largo de la semana pasada, cuánta gente, todo el mundo que veíamos, pues insultando, asediando, golpeando a los rehenes que estaban entregando las fuerzas de Hamas, los terroristas de Hamas a la Cruz Roja, todo el mundo con el celular, con el teléfono móvil en la mano y grabando. Es decir, que es un dato importante que la gente, la población civil y no civil de Gaza está con su teléfono móvil. Sahal conoce los teléfonos de cada uno, envía mensajes a cada uno y les explica muy bien por dónde van a actuar, por dónde van a atacar, para que se refugien en zonas habilitadas previstas para esto. Entonces, ese es el final, es el objetivo de estos mapas que hemos visto pues circulando por la red con cuadrículos muy, muy precisos, y digamos que ahora, hoy lunes, estamos hablando de llamadas a evacuar sobre todo la zona noreste de Khan Yunis, en el sur de la franja. Es un poco el nivel de avance que podemos decir de Tzahal. Desde el viernes ha habido muchísimos bombardeos, también para allanar, para preparar el terreno,
Y desde hace unas horas, efectivamente, Jorge, han avanzado los tanques, están avanzando, ha empezado, vamos, la gran operación terrestre en el sur, sin olvidar que en el norte también, desde el viernes, pues ha habido más ataques a los bastiones que se resistían. Uso el pasado porque ya, según los últimos comentarios que he podido ver, últimos informes, ya están a punto de caer casi todos los bastiones del norte. Ujú. Pero Ah, a pesar de eso, pues justamente en los últimos días, desde ahí se disparaban misiles hacia Israel, no tanto a la franja, sino un poco, a ver, a donde sea, ¿no? Pero como para demostrar de que todavía estaban activos. sí, sí, de hecho también desde la ciudad de Gaza, que está más hacia el centro, pues también liberaron a unos rehenes, un poco para mostrar que todavía estaban en posesión de algunos bastiones que ocupaban algunos sitios, pero Sal simplemente ha seguido el trabajo que tuvo que interrumpir hace ya 10 días y está encontrando bolsas de resistencia, pero van cediendo poco a poco, según he podido leer. Ya veremos mañana también cómo evoluciona la cosa en el norte, pero digamos que realmente ahora la gran operación que empieza es la del sur, sin olvidar el norte, pero el sur, vamos a ver cómo evoluciona. Es una zona con muchísima más gente ahora, o sea, muchos refugiados. Estados Unidos y demás países presionan para que Israel realmente haga todo lo posible para que no se toque a los civiles y a los trabajadores humanitarios también. O sea, son zonas también previstas para esos trabajadores, para estos civiles. Israel pues no hace más que cumplir y lo está haciendo bien y gracias a esta distribución de, de documentación pues lo puede lograr. Ahora vamos a ver en qué medida Hamas retiene a estos escudos humanos. Esto todavía no lo sabemos, no lo podemos percibir, pero es una Ujú. posibilidad de que pues tengan a sus propios rehenes en la población civil. Pues esto ya lo sabemos desde de Claro. antemano, pero a ver cómo Israel consigue, a pesar de todo, minimizar el número de civiles, pero llega un momento en que no puede hacer más. Bueno, y aparte que estábamos hablando del norte y del sur, pero en el medio, aunque aislada, queda la ciudad de Gaza, que es el principal meollo de densidad de población y seguramente donde se entrecruzan la mayoría de los túneles que sirven para esconder y para atacar. Porque hemos visto que, según han comunicado, yo creo que ya se habrá superado esa cifra, ¿no? Pero que se habían descubierto ya 800 entradas a los túneles, de los cuales 500 ya se habían pues, destrozado, ¿no? Ya se habían implosionado. Eh, lo O cual nos da sellados. una idea, 800 entradas a un túnel, yo no tengo los datos, pero yo creo que la red de líneas de metro de Madrid, que tiene muchas líneas, que tiene muchas estaciones, yo no sé si tiene 800 entradas. Esto para dar una idea, y estamos hablando de una zona de la franja de Gaza que no es mucho más grande de lo que es Madrid y el extrarradio. Estamos hablando de pocos kilómetros, es decir, eh, Madrid es más, digamos, más circular o más redonda y Gaza es más alargada, pero evidentemente tienen algo en común y es que tienen estos túneles. Y contemos también con que los túneles de ataque suelen ser más profundos que los túneles de transporte, ¿no? En el caso que tenemos, por ejemplo, de la red de metro de Madrid. Lo que estoy es tratando de dar una idea de que incluso después de haber descubierto 800 entradas a los túneles, todavía no se sabe exactamente cuánto falta por descubrir todavía, pero seguramente no se ha llegado ni a la mitad. Si no se ha entrado en la ciudad de Gaza,
que es donde debe haber más entradas a los túneles, y en el sur que todavía quedarán muchos por descubrir. Así que bueno, yo mañana, que estaremos casi en las vísperas de la fiesta de Hanukkah, que ya sabes que es la fiesta de las luces, ¿no? Que se celebra este milagro de que se mantuvo encendida las luces del templo. Pues fíjate que en toda la iconografía y en los mensajes y en las canciones en torno a esta festividad se habla de la lucha de la luz contra la oscuridad, la luz contra las sombras, y hoy en día tenemos a Israel combatiendo a gente que están en la sombra, que están bajo tierra, que son las fuerzas ocultas, etcétera, etcétera. Es decir, que pasan los siglos y los milenios, pero de pronto tenemos un déjà vu histórico importante. Mañana me voy a enrollar incluso más. Advierto a la audiencia de que se preparen porque me parece que este Hanukkah tiene mucho que ver con lo que nos está pasando hoy en día en Israel. Pero te dejo seguir con la actualidad. No, recordemos que efectivamente estas 800 entradas que hemos descubierto, que se han descubierto, se encuentran en zonas civiles, eh, en o cerca de establecimientos educativos, de guarderías, de zonas de recreo infantil, de mezquitas. O sea, luego vienen pues algún responsable de ONG o de institución internacional y te dirá que ha habido un bombardeo cerca de una escuela, pero es al revés. O sea, esos túneles solo sirven para matar a judíos, para destruir Israel y nada más, y para proteger a los de Hamas y no a su población, y tienen que ser destruidos. Si luego la gente en el mundo no lo entiende pues por su prejuicio con Israel, pues a ellos, pero es la realidad. La realidad es esa. Durante más de 15 años se construyeron túneles al lado de establecimientos civiles vulnerables y a veces apoyados por dinero europeo o de la comunidad internacional. O Sí, sea, incluso esto es español. O muy sea grave. que sepan los españoles que en los presupuestos del Estado de todos estos años, tanto de gobiernos socialistas como de gobiernos de tinte de derecha que no variaron mucho, se suponía que este dinero era para ayudar a los palestinos y que esto que el otro, pero desgraciadamente esto no ayudaba a todos los palestinos o a los palestinos que lo estaban pasando peor. En Cisjordania se dedicó a desviar el dinero para las cuentas numeradas en Suiza de los dirigentes de Fatah, y en la Franja de Gaza para construir y almacenar armamento durante todos estos años para una guerra sin cuartel contra el enemigo que es Israel, no por ser Israel, sino por ser un ente que no es musulmán radical. Esto es lo que tiene que entender la gente. La guerra de Hamas no es por la guerra del 48, ni por la guerra del 67, ni por la guerra del 93 o del año que sea. Es por el mero hecho de que haya gente que no son musulmanes habitando en una zona como ciudadanos de primera, cuando para ellos todo el mundo tiene que ser bajo dominio musulmán y de las otras religiones ciudadanos subyugados de segunda categoría, lo que se llaman dini, es decir, que pagan impuestos especiales, que no tienen todos los derechos, etcétera, etcétera. Bueno, a esto súmenle también los ciudadanos propios, como las mujeres, que tampoco tienen derechos porque la propia religión los restringe. No estamos hablando de una religión en el sentido moderno, estamos hablando de una religión en el sentido medieval de la misma, que es como se está tratando de aplicar. Eso es lo que vende Hamas, aunque utiliza armas modernas, armas que le suministra Irán, con tecnología que desarrollamos en Europa o en Estados Unidos o en el mundo civilizado, para que ellos la utilicen para carnicerías,
para violar a las mujeres, para matarlas después de violarlas, para secuestrar a los niños, para matarlos después de hacerles testimonio, verles cómo torturaban a sus padres, etcétera, etcétera. Para eso sirve la tecnología en su caso y para eso sirven también los móviles, para captar imágenes que después ellos puedan recordar con nostalgia y con cariño en su casa cómo fueron capaces de asesinar, mutilar, etcétera. Y no voy a usar todos los verbos que me vienen a la cabeza porque sería algo bastante... mejor no, mejor no. Te dejo seguir, por favor. Sí, sí, no, pero forma parte de la imagen moderna que quieren vincular, sí, quieren vehicular más que vincular, que quieren vehicular a través de TikTok, de Instagram, pero ¿para qué? Pues para enseñar las atrocidades que cometieron con mucho júbilo. Pues voy a seguir un poco con los distintos frentes. Para terminar con Gaza, tú has comentado lo de la ciudad de Gaza, pues hoy se ha visto el derrumbe de uno de los edificios emblemáticos de Gaza, que es la principal, el tribunal principal de Gaza, que está en la ciudad de Gaza. Vimos hace dos semanas más o menos imágenes de soldados posando delante de este bello edificio, hay que decir, todo Construido por blanco. otros. Sí, Claro, porque ¿para qué necesitan ellos un tribunal de justicia? pues fíjate que este tribunal tiene una historia, porque los habitantes de Gaza, ellos mismos lo llamaron el Tribunal de la Injusticia, porque ahí se torturaba, ahí se decía, se pronunciaba cualquier pena sin ton ni son, sin fundamento jurídico siquiera, y así se llamó, y así fue derrumbado esta tarde. Y creo que son imágenes importantes porque no es la primera imagen, es decir, hemos visto pues el Consejo Legislativo, el Poder Policial, algunos otros edificios de gobierno, todos muy documentados por Israel y muy, ¿cómo decir? Comunicado, es decir, que se ha difundido mucho por las redes porque tiene un impacto eso. Esto es importante para que jamás se entienda que Israel habla la misma lengua que la suya. Desgraciadamente estamos a ese nivel, es decir, que jamás no entiende otra lengua que la fuerza. Entonces, esto es una muestra de fuerza que quiso aportar Israel, quiso documentar. Lo mismo con todas las imágenes que se difunden en Internet de los comandantes muertos. Es decir, a veces vemos como fotomontajes de algunos dirigentes con cruz, 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 y esto a la larga tiene mucho efecto en la moral del enemigo. Es propaganda pura y dura, pero funciona. Bueno, otros frentes. Mira, que he añadido un frente más. A ver, ¿qué punto cardinal nos quedaba? Pues hoy voy a empezar con Irak, Irak. porque sí, Saltamos por encima de los países en el medio, saltamos por encima de Jordania y nos vamos hasta Irak. ¿Por qué Irak? vamos al norte de Irak, a Kirkuk. Kirkuk, ahí atacaron los Estados Unidos, no Israel, a unos terroristas que pertenecen a grupos paramilitares pro-iraníes en esta ciudad, en represalia a un ataque sobre una base de Estados Unidos previamente. Entonces hubo un ataque aéreo durante el fin de semana que mató a 5 operativos de estos grupos. Y también hubo un ataque aéreo el domingo a una base de lanzamiento de drones, también cerca de Kirkuk, y pertenece al mismo grupo. Así que vemos también una suerte de rifirrafe entre Irán entre Irak, pero en Irak ahí están estacionados bases pro-iraníes, fuerzas pro-iraníes, o sea, ataque de Estados Unidos a Irán a través de Irak y también en Siria, ahí bajamos un poco. En Siria se disparó un misil hacia Israel ayer también, que no ocasionó daños, que cayó en campo abierto. Pero bueno, ahí sigue el frente abierto,
Con Hezbollah igual, el Firafe que ya ha vuelto a empezar desde el viernes. Ayer fue un poquito más grave porque un misil antitanque lanzado por Hezbollah cayó en un tanque precisamente que ocasionó 12 heridos. No se ha precisado si son todos soldados, pero bueno, por lo menos no ha ocasionado ningún muerto. O sea, 11 hombres y una mujer que están en condición favorable ahora. Sigue Rifirafe. Y en Cisjordania igual, pues varios arrestos, varias confiscaciones de armamento. Y hoy, durante la noche, hubo la muerte, bueno, las fuerzas de Israel mataron a 2 individuos armados en Calquilia, en Cisjordania, que fueron responsables de varios ataques armados contra tropas de Tzahal en el pasado. Así que más o menos tengo Pero estos frentes. Los hutíes. los Y los hutíes, hutíes. te iba a decir, ¿del sur qué? ¿El sur está callado? No. No, no, no. No, pues ahí está caliente la cosa. Se ha calentado durante el fin de semana porque los hutíes ahora cargan contra cualquier buque. Es decir, un buque internacional tiene sospecha de ser israelí porque seguro que lo, lo ha fletado a un rico israelí. Entonces, lo que ha pasado es que han atacado a 2 barcos comerciales que pertenecen a empresas, sobre todo británicas, con algún dinero de Israel en medio, pero no es del todo israelí para nada. También ha atacado un buque de guerra de la US Navy, un destroyer, que ha resultado con algunos daños, pero no más. Uno de los barcos comerciales sí tuvo muchos daños, pero no ningún muerto. Y bueno, está siendo vigilado por Estados Unidos y seguro que va a responder en los días que vienen. Bueno, Esta mañana ha no, habido, sí, no, esta no, mañana, quiero sí. decir un pensamiento de estos que a mí me vienen en estos momentos. ¿Te das cuenta que si hay un paralelismo entre la guerra de independencia de Israel en el año 48 y lo que está pasando ahora? Porque entonces también hubo ejércitos de 7 países, que son mucho más que los límites que tiene Israel, que atacaron a Israel, de Jordania, de Líbano, de Siria, de Arabia Saudita, que no tiene límites, Egipto, Irak, etcétera, etcétera. Eh, y fue una guerra que no fue corta, fue una guerra difícil, pero que finalmente Israel logró sobrevivir a ella. Y ahora tenemos algo parecido, solamente que no son ejércitos nacionales ninguno de ellos. Es Mm. decir, que tenemos una especie, perdón que voy a intentar dar un nuevo nombre a esta situación, pero es una guerra de independencia del terrorismo. En vez de guerra de independencia nacional, es una guerra de independencia del terrorismo que está sufriendo Israel. Y quizás, porque guerras de independencia, Israel tuvo una, pero el mismo año, un año anterior, India tuvo una guerra de independencia, durante todo el siglo XIX muchos países tuvieron guerras de independencia, pero guerras de independencia del terrorismo no lo han tenido muchos países. Yo creo que a este nivel solamente Israel. Y digo que quizás sea hora para que el mundo en general se prepare, porque estas cosas no pasan solas. Es decir, cuando empezó Al Qaeda en Estados Unidos, no venía de la nada y después siguió haciendo atentados en Europa, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy. Y quizás esto que está pasando hoy en Israel sea como la famosa frase del canario en la mina. Es decir, Israel es el primero que experimenta este tipo de situación de ser atacado por todos los frentes desde grupos terroristas, que detrás de ellos, en este caso, pues sí hay una nación que tiene 4 letras, empieza por I, acaba por N y en el medio RA. Entonces, esto es lo que es de nuevo, pero que sospecho yo que no va a ser la última guerra de independencia del terrorismo que sufran los países del mundo. Así que aquí queda mi advertencia para las enciclopedias del futuro. Sí, sí, pues
Has visto todos los frentes que tenemos y están muy activos. Esto da miedo, pero Israel está bueno, tiene control de la situación en todos los casos, también con la ayuda de Estados Unidos y de refilón también algunos países europeos. Es decir, por ejemplo, el Reino Unido aporta su aviación para buscar rehenes, para ayudar a la búsqueda de rehenes, o sea, con aviones especiales, o sea, con detectores. Los barcos de Francia también están en el Mediterráneo, listos por si acaso, aunque no hayan sido llamados. Digamos que de alguna forma el mundo intenta ser un poco vigilante, por supuesto Estados Unidos más, además porque lo ha sufrido en carne propia eh, en Nueva York, pero con Europa pues vamos a ver, porque hay mucha negación de lo que pasa y mira lo que ha pasado otra vez este fin de semana en Francia, en París, porque otra vez el asaltante, o sea, la persona que cometió ese atentado en el que murió una persona, creo que alemán, medio Sí, alemana, un turista, medio sí. un turista alemán, pues resulta que también tenía problemas psicológicos. O sea, Es que que, cada vamos, terrorista tiene un problema psicológico y así no, se tratan las cosas. no, pero es porque en Occidente han inventado que si tú eres terrorista es porque estás mal de la cabeza. Entonces, esa es la explicación. Entonces, todo acto terrorista es un acto involuntario y producido por una alteración de la psique, ¿vale? Porque si fueran normales, como bien dicta la lógica de Occidente, una persona normal no hace eso que hace un terrorista. Pues entonces, por consecuencia, todos los terroristas están mal de la cabeza y por consecuencia, pues a los pobrecitos tampoco se les puede aplicar ni pena de muerte ni cosas de esas porque no controlan, como dice la canción, no controlan sus sentidos. Entonces, esto es parte también de esa guerra que ya ha empezado en Occidente y que ya está perdiendo Occidente. Esa guerra la tienen recontra perdida. Ya lo vimos cuando después de los años 2010, 2015, pues salieron a la calle simplemente con cuchillos o con hachas y se cargaron a mucha gente que evidentemente en un país más preparado mentalmente no hubiera pasado, ¿no? Esto Yeah. es, y perdona que me meta con tu país, con Bélgica, pero recuerdo que cuando fueron los primeros atentados en el 2015, creo, en Molenbeek y todo esto, pues a las 8 de la tarde o a las 7 de la tarde la policía dejaba de buscar porque había una norma municipal que no se puede molestar a la gente después de las 8 de la noche porque están durmiendo o cenando, ¿no? Entonces, el terrorismo sí es muy malo, pero las costumbres europeas es lo más importante de salvaguardar. Dicho lo cual, te devuelvo para que continúes y cierres esta emisión. Sí, voy a terminar con dos apuntes diplomáticos o entre humanitarios y diplomáticos. Visita a la presidente de la Cruz Roja Internacional, el CICR, visita la franja de Gaza para intentar desbloquear la situación con el hecho de no poder visitar a los rehenes. Se supone que va a se va a encontrar con gente de Hamas para eso, pero también aprovecha para criticar a Israel por tantas muertes civiles, que no es posible, es un desastre, etcétera. Esto por una parte. Y luego, pues una llamada interesante de Netanyahu a alguien que no hemos nombrado todavía, a Javier Milei, el Sí, sí, nuevo sí. presidente de Argentina. Eh, Una conversación donde le felicita, le invita a visitar Israel y le agradece el apoyo y la promesa de trasladar la embajada a Jerusalén. bueno, pues ahí queda eso. Alguien que antes decíamos que los terroristas, según Occidente, son locos, y ahora vamos a ver si los locos, como es el caso de Milei, son terroristas o si son antiterroristas, porque igual
para ser antiterrorista uno tiene que estar declarado loco o algo similar, ¿no? Recuerdo que también cuando, perdón por la incongruencia histórica, pero también cuando eligieron a Donald Trump, la mayoría de los bienpensantes de Occidente nos llevamos, yo también, las manos a la cabeza. ¿Qué va a hacer este hombre? Va a destruir el mundo. Y resulta que era los 4 años más pacíficos de Estados Unidos en la historia de la posguerra. Sacó soldados, no puso soldados en ningún frente, al contrario. Uno puede decir, bueno, hizo muchas brutalidades. Sí, muchas brutalidades, sí. Pero muertos de soldados americanos, implicaciones en guerra, generar nuevas guerras, como hizo el pacifista Obama, encendiendo Oriente Medio por eso de que hagan lo que quieran, que yo ya no me meto ahí, etcétera, etcétera. Las primaveras árabes, esto quedó en la historia lejana, ¿eh? Mira que parecía que la historia, la primavera árabe era el inicio de algo, pues fue el inicio de Daesh, eso fue el Sí. inicio. Bueno, muchas cosas que comentar, nos quedan unos días para seguir analizando. Recuerden los oyentes que en España el día miércoles es el día de la Constitución, que es un día muy importante para España porque es el símbolo más plasmado de lo que es la democracia española, algo que algunos ahora mismo quieren superar o digamos, darle una nueva interpretación. Así que para el día 6 por la tarde no tendremos nuevo programa, pero sí tendremos nuevos programas el resto de la semana. Muchas gracias, Pascal, gracias por habernos atendido y hasta mañana. Hasta mañana.